de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si yo preguntara, háganse ustedes la pregunta: ¿cómo anda el país? ¿Cómo anda América? ¿Cómo anda Estados Unidos, Canadá, Suiza? ¿Cómo anda Europa? ¿Cómo anda el mundo? Bueno, la Argentina anda mal, me dirá. Y siempre anda. Yo no sé cuándo anduvo bien. Pero si yo les preguntara por qué anda bien un país, regular, mal, o la Argentina, probablemente el tema saltaría hacia cómo anda la salud, las jubilaciones, la justicia, la seguridad, etcétera. Sí, son bienes, pero no es lo central. No es lo central. Hemos perdido un poco de vista, o bastante, cuál es el criterio que tenemos que tener para juzgar nuestra vida o una situación social, política de un país, una cultura, un conjunto de leyes, etcétera, costumbres. Lo propio del cristiano, antes de ser bautizado, es tener la cabeza iluminada, derecha. Cristo, antes de morir en la cruz, enseñó. Lo primero esencial del cristianismo es que es una doctrina, no es un conjunto de prácticas, sí, que sea cristiano, bautizarse, ir a misa, eso después. Eso después. Antes de todo es el catecismo, antes de todo es la sabiduría cristiana, la ciencia cristiana, el saber cristiano. Por eso Cristo enseñó 3 años, y Cristo vino ante todo a enseñar. Después murió para que se entendiera qué sentido tenía esa vida, esa muerte. Esto lo hemos olvidado, y da la impresión de que ser cristiano no tiene nada que ver con una manera de pensar y una manera de juzgar, un criterio para juzgar los acontecimientos. Eso es lo primero del cristianismo, casi diría lo más esencial del cristianismo, que en general no lo conocemos, o pensamos que decir creo en Dios y ya está, o yo quiero a Jesús y ya está. No, son muchas cosas más. El cristianismo es una visión de todo, del hombre, de la educación, de la ley, de la autoridad, de la familia, de la sociedad política, de la economía, de la justicia social. Todo eso es cristiano o no cristiano. ¿A qué viene esto? Estamos en el Adviento, que Jesús hace una advertencia. Esto que lo digo a usted, se lo digo a todos: estad prevenidos. Es una advertencia que a lo mejor a los apóstoles les haya llamado la atención. Estar prevenido es lo mismo que en otros lugares dice vigilad. ¿Se acuerdan ustedes esa frase cuando está llegando la pasión? Mejor dicho, cuando Jesús está en el huerto con los 11, Judas ya no está, les dice velad y orad. Velad y orad. Orad, ¿qué significa? Pídanle ayuda a Dios, porque solo no se las van a arreglar. Solos no zafan de esta. Solo no superan esta situación que se viene. Orad. Velad, ¿qué significa? Velar, la vigilia, o sea, estar despiertos. Pero despierto no es no estar dormido, sino despierto en un sentido que la cabeza, las ideas, los pensamientos, los criterios están vivos, despiertos. Y esos criterios de vida
para juzgar las cosas, no lo dejó Jesús. Me voy a explicar un poquito más. ¿Y a qué viene esto en el Adviento? Fíjense, Jesús vino o viene una sola vez, de tres modos, muy distintos, pero es Jesús, es el mismo sujeto, Jesús, que viene una sola vez. La primera vez vino, llamémosle, en Navidad, hace 2000 años. Ya conocemos la historia, cómo nació en Belén, y bueno, es un tema conocido por nosotros. ¿Qué pasó después? Bueno, creció Jesús, enseñó, lo rechazaron, no lo entendieron, lo condenaron a muerte. Bueno, conocemos cómo terminó, subió a los cielos. Primera etapa, primera venida, o mejor, primera etapa, primer modo de la venida de Jesús. Jesús subió al cielo, pero no se fue, se quedó. Se fue visiblemente, pero se quedó invisiblemente en la iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Jesús sigue en la tierra? Claro que sigue, en la iglesia. Jesús viene una sola vez para quedarse. Sigue en la iglesia, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en la iglesia. ¿Y cómo está? De muchas maneras. Ahora está Jesús acá. El que celebra la misa es Jesús, el que perdona los pecados es Jesús, el que bautiza es Jesús. Está, y está de muchas maneras. Tercer modo de esta única presencia de Jesús, de esta única venida, el fin del mundo. El fin del mundo, Jesús vendrá glorioso, dice, rodeado de sus ángeles. Es el Evangelio del domingo pasado. O sea, como un rey, se sentará en su trono, resucitarán todos los muertos de la historia y será el juicio final. A su derecha, venid benditos de mi Padre, o a su izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno. Cielo e infierno para toda la eternidad. Y se acabó el mundo, se acabó la historia. Es el fin del mundo. Tercera venida de Cristo, o mejor dicho, tercera manera de manifestar esa única venida de Cristo, que es la encarnación, el nacimiento, etc. Hay que juntarlos a los tres, porque es una sola venida. Jesús viene y no se va. Jesús viene y se queda. Pero Jesús hace esa advertencia, estén despabilados, despiertos. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere? Miren, el ser humano, fíjense, tenemos dos datos muy importantes. Cuando vino Jesús la primera vez, hizo milagros en abundancia, desbordó con su sabiduría, fascinó a todos. ¿Y cómo terminó la historia? Mal, mal. Lo odiaron, lo envidiaron, hasta los más cercanos, formados y predilectos, que eran los dos apóstoles, quedó uno al pie de la cruz, San Juan. ¿Se acuerdan? María Magdalena, dos mujeres y San Juan. ¿Y los demás? Judas lo traicionó, Pedro lo negó, los otros lo seguían de lejos, dice los otros apóstoles, y todos los amigos de Jesús, y todos los que lo elogiaron días antes, cuando entró en Jerusalén, ser humanos somos así, el miedo, la confusión mental, los movimientos de masa, todos van para allá, todos piensan así, entonces yo no estaré equivocado, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho muy concreto, que ya lo conocemos cómo fue. La mayoría lo abandonó, lo traicionó, y un grupo duro, diríamos hoy, lo odió a Jesús. Lo odió a Jesús. ¿Jesús les dio razones para que lo odien? Lo envidiaron a Jesús y por envidia pidieron la muerte, y la peor de las muertes. ¿Dio motivos para eso Jesús? Si hay alguien que no dio motivos, fue Él. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Aquí no me venga la mayoría, entonces tiene razón la mayoría, como hoy se dice tanto. Es la maldad del hombre. Y Cristo lo dijo muchas veces, se lo explicó muchas veces a todos, lo que quería entender. Es la dureza de corazón. ¿Por qué perdemos la lucidez de decir, si Cristo es el Hijo de Dios, y es el que esperamos, y es el Mesías, yo lo defiendo hasta a muerte? No me interesa la mayoría, no me interesa lo que diga el Sanedrín, etcétera. ¿Por qué se oscurecieron esas convicciones? ¿Por qué no lo vieron? Cristo dice de dos maneras, dice, es la dureza de corazón,
o la ceguera de la mente. ¿Por qué se produce la ceguera de la mente y la dureza de corazón? Por las malas obras. El que tiene malas obras, el que obra mal, se le termina oscureciendo la cabeza para distinguir las cosas de Dios. Puede llegar a ser muy buen comerciante, tal vez mejor que antes, se le agudiza la picardía. Puede ser buen profesional, buen médico, puede ser bueno en otros ámbitos, pero para las cosas de Dios hace falta una capacidad especial. Se llama, es una palabra muy antigua, muy importante, muy técnica, se llama el sensu fidei, el sentido de la fe. El sentido de la fe. Voy a poner una comparación para que me entiendan. Vienen los animales que tienen el instinto. Si una mula olfatea un puma, se vuelve loca. Pero si la mula olfatea que viene una vaca, no se inmuta, no se hace a una liebre, no se hace problema. ¿Por qué? Porque el instinto le dice que el puma es un enemigo. En cambio una liebre, una vaca no. Eso está en el instinto del animal, no lo aprendió, nadie le dio un curso de animales nocivos o favorables. Lo que en el animal es el instinto de lo bueno y de lo malo, en el cristiano es el instinto, el sentido de la fe, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué no lo distinguieron a Cristo? Y por lo tanto lo siguieron, lo defendieron a muerte. Tendría que haberlo defendido todo Israel. La mayoría lo odió, lo envidió y lo peor es que lo entregó a la muerte. Y los amigos se borraron. Hay un pecado de omisión acá muy grande. Terrible. El cuadro de la pasión de Cristo, que todos lo conocemos, nos indica que nosotros somos seres humanos y si hubiéramos estado ahí probablemente hubiéramos sido no de los buenos, sino de los que se escaparon, los que lo siguieron de a distancia o los que lo enfrentaron a Cristo, lo odiaron a Cristo. Hay una frase terrible del Evangelio, es del Antiguo Testamento, dice así, es como si Cristo lo hubiera dicho, pone en boca de Jesús, me odiaron sin motivo. Jesús en la última cena les explicó a los apóstoles todo lo que iba a pasar y por qué iba a pasar. Porque no solamente está la malicia humana, la dureza de corazón, la ceguera, para no distinguir a Cristo, que había hecho milagros, sino que hay un plus que pone un personaje que nunca debemos olvidar, se llama el demonio. Es un largo discurso genial de Cristo donde le explica por qué mañana, se los dice el jueves en la cena, al día siguiente viernes se va a desatar el infierno. Y les advierte, el príncipe de este mundo, mañana va a manejar las cosas todo el otro. Por eso el hombre se puso más malo. Cuando el ser humano es manejado por el demonio, se pone tan perverso que es capaz de hacer cosas descabelladas. Una malicia no humana, sobrehumana. Hay un plus, hay una cabeza, hay alguien que está inspirando eso, que existe y sigue existiendo. Tenemos otro dato, el fin del mundo. Ya sabemos más o menos lo que va a pasar. Tenemos las señales del fin del mundo. Está todo dado por el Evangelio. Pero me interesan un par de datos. Uno, cuando llegue el fin del mundo, casi no quedarán cristianos sobre la tierra, creyentes, cristianos. Ya está dicho. La apostasía universal se llama. Cuando vuelve el Hijo del Hombre, dijo Jesús, ¿quedará fe sobre la tierra? O sea, ¿quedarán creyentes sobre la tierra? O sea, un dato impresionante. Segunda afirmación, es de San Pablo, para el fin del mundo. Cuando todo el mundo diga, hay paz y seguridad y prosperidad, ahí será la segunda venida de Cristo. O sea, fíjense lo que está afirmando San Pablo. O sea, cuando en la opinión de todo el mundo todo ande fenómeno, se acabaron las guerras, hay tratados de paz, hay prosperidad, todos tenemos comodidades, tenemos un estatus de vida, todos tenemos lo necesario para vivir, va a ser la segunda venida de Cristo. O sea, el hombre a lo mejor habrá logrado por algún instante cierto desarrollo, bienestar, todos, y ahí llega la venida de Cristo. O sea, cuando los hombres digan todo anda bien, Jesús va a decir está todo mal. Entonces, los criterios humanos, tengan cuidado, porque a veces
anda bien un país u otro. ¿Por qué? Porque el promedio de vida, por el Producto Bruto Interno, todo eso sí, eso tiene importancia, pero tiene que ser consecuencia del otro. ¿Qué es lo importante? El que va a decidir la suerte eterna, va a hacer justicia, va a ser Cristo, y con otros criterios. Y esos criterios son los que tenemos que tener nosotros, nos lo enseñó Jesús, se llama el sentido de la fe, criterio sobrenatural. ¿Por qué lo digo? Porque decimos, tenemos dos datos importantes, o sea, nosotros somos seres humanos y probablemente hagamos lo mismo que hicieron con Cristo, o si estuviéramos al final del mundo vamos a ser de los apóstatas, ¿o no? Jesús dice, miren, no se engañen. Hay personas que creen estar afianzadas en Dios, en Cristo, pero a veces es apariencia. ¿Por qué? Miren, puso varias comparaciones, les pongo dos. Dice, salió el sembrador a sembrar. Hay plantitas que crecieron enseguida, pero vino un poquito el sol, se secaron. No tenían raíz. Son los cristianos que ante los primeros problemitas, dificultades, ya abandonan. Ojo, nació la plantita, se sembró, nació la plantita, hubo vida cristiana, arrancó, se secó ante las primeras dificultades. Ponle otro ejemplo, dice que el reino de los cielos se parece a quienes edifican una casa. Uno edificó sin cimientos, sobre arena, y otro con cimientos. La casa, mientras no pasaban los días, los dos parecían iguales. Dice, pero llovió, se desbordaron los ríos, los torrentes, una se vino abajo, la otra no. Hasta que no llueva y se desborden los torrentes, hasta que no hayan dificultades, pruebas, no me doy cuenta quién está bien parado, qué casa tiene cimientos y cuál no. Cuando llegan estas pruebas se da cuenta quién es cristiano y quién era aparentemente cristiano o débilmente cristiano. Eso es lo que pasó en la pasión de Cristo. Débiles seguidores de Cristo. Llegó la tormenta, se quebraron, se fueron, se apartaron, lo negaron, lo traicionaron, lo entregaron a la muerte. Digo porque no solamente están las pasiones humanas, o sea, la maldad del hombre. Cuando nosotros tenemos obras malas, siempre termina afectando, oscureciendo los criterios de Dios, los criterios sobrenaturales que nos enseñó Jesús, que no son fáciles. Y el diablo a veces mete la cola, sí, todas las veces que puede. Esto que voy a decir vale para una familia, lo he visto cientos de veces, en las familias, en grupos humanos, de amigos, en grupos que se proponen hacer una obra buena, vale para un pueblo, para una parroquia, para una nación, para el mundo. ¿Cómo distingo cuando el diablo mete la cola que es temible? Cuando el diablo mete la cola, como en la pasión de Cristo, que es el ejemplo más claro, pero el demonio sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo hasta el fin del mundo. ¿Cómo me doy cuenta? 3 señales. Esto pasa, lo he visto cientos de veces, en todos los órdenes. Primero, cuando de nada, repito, esto va para una familia, para un pueblo, para una sociedad, para un grupo de amigos, para una asociación, para hacer cosas buenas. Mientras mejor vea el diablo algo, más mete la cola. La mano, la cabeza, todo. Primera señal, cuando de cositas chiquititas se arman líos gigantescos. Cuando de pequeñas cosas se hacen problemas enormes. Los problemas pequeños se resuelven con pequeños gestos, con 2 palabras, con charlar, con un gesto, una conducta, ya está. Pero cuando de una cosita chica, ¿no? Miren, a veces una guerra mundial empezó por un insulto y terminó una guerra mundial. ¿Y por dónde empezó esto? Nada. ¿Y por qué no lo arreglaron ahí? Sí, porque somos así, ¿no? Típico del diablo, esto excede el humano. Cuando ustedes vean eso, atenti, olfato, sentido de la fe, instinto cristiano, esto del diablo. Acá está metiendo la mano en la cola. Segundo, cuando están en juego la salvación de las almas. Si en un partido, una final de la Copa Libertadores, un referee cobró mal un penal, termina el partido y se agarra a piñas, a balazo, todo, 2 tribunas enteras. ¿Hay una lucha entre el bien y el mal? ¿Entre Cristo y Satanás? No.
Eso no tiene nada que ver. El demonio dice, ahí ni me meto, que se agarren tres. Ahí no está en juego lo que me interesa a mí, que es la perdición de las almas. Esos se van solos. Cuando se arman esos líos, porque a la vedette o a la modelo tanto le robaron el novio, le encontró un fotógrafo en secreto y le sacó fotos en un boliche, y toda la prensa comenta los enojos de ella, porque... ¿Ustedes creen que el diablo se mete ahí? No, eso se hunden solos, esos. Es típico del diablo cuando personas que quieren ser buenas, correctas, que llevan otro estilo de vida, por ese problemita que se genera de nada, se termina alejando de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el diablo? No le interesa el penal, no le interesa la Copa Libertadores, ni el novio de la fulanita. Al demonio le interesa llevar las almas con él, al infierno. Entonces, donde está en juego la credibilidad de la iglesia, la autoridad de la iglesia, del sacerdocio, etcétera, ahí eso tengan la certeza que es el demonio. Esas personas que dicen, sí, porque yo, por un cura que no me aceptó un padrino de bautismo, no fui más a la iglesia, típico, típico. El diablo te lo metió en la cabeza y no tuviste lucidez para darte cuenta. Te apartaste de Cristo, te hundiste solo. Típico del diablo. Entonces, cuando está en juego la credibilidad de la iglesia, cuando se ataca a la iglesia por un tema, podrá ser real incluso, de un sacerdote, lo que sea. Yo después de escuché lo de Próbolo no voy más a la iglesia. Genial la maniobra del diablo, no tiene nada que ver. Entonces, si fuera por eso, yo por Judas, entonces no lo sigo a Cristo. No hubiera ni nacido la iglesia. Si a Jesús le quedó uno solo en pie. Si es por eso, la iglesia no depende de una persona, sea papa, obispo, sacerdote, monja, laico, papá, mamá, abuelo, catequista, no tiene nada que ver. Tercer signo, para que se den cuenta que es el diablo el que está manejando la cosa. Cuando hay mentira, Jesús lo llamó al demonio padre de la mentira, es un maestro. Cuando se niega la evidencia es lo que se está viendo. Porque yo niego lo que está ahí patente, si tengo un árbol enfrente y digo, no es un árbol, bueno, no hay manera de probar. Cuando yo niego lo obvio, lo evidente, lo razonable, y se introduce la mentira, típico del diablo, no tenga ninguna duda. Entonces, ahí tienen tres señales. Es un maestro. Y uno dice, pero esto tan obvio, yo jamás voy a caer en eso. Lo más probable es que muchas veces lo hayamos hecho. Porque la mayoría entregó a Cristo y estas tres cosas estuvieron ahí. Por eso Cristo, cuando vio que esto estaba manejado como Jesús lo había dicho, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. O sea, el poder de las tinieblas del demonio. Y todos los que le siguen, vuestra obra, los que lo quieren seguir, los tontos que sigan su mente. Por eso Cristo se calló. ¿Vieron? No quiso hablar ante Herodes, ni una palabra. No quiso hablar casi, una sola frase dijo ante el Sanedrín, que era el supremo sacerdote, y todos los que dirigían religiosamente Israel, se calló. Y ante Pilatos, una sola pregunta le contesta, porque vio que por ahí tenía una vetita buena Pilatos. Y le contestó, y después se calló. Jesús no habló en la pasión. No tenía de sobra argumentos. Era la sabiduría, el verbo de Dios, los hubiera aplastado. El silencio de Cristo es impresionante. ¿Por qué se calló Cristo? Es como decir yo, a esto que está manejando el demonio, todo lo que yo diga lo van a poner patas para arriba. Todo lo que yo diga lo van a usar en contra mía. Así que, ¿para qué se van a hundir más? Déjense llevar por el que quieran, o por Cristo o por el demonio. Por eso ahora Cristo dice... Esto pasa en la única venida de Cristo con sus tres modos. Es una vieja historia, es para que nos conozcamos nosotros. Así somos, para que nos examinemos, para que no seamos tontos y nos dejemos arrastrar. Porque cuando me doy cuenta que esto está, el ambiente así, es todo revuelto, está manejando el otro, cállense y recen, pídanle a la Virgen. No temáis, dijo Cristo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al demonio. Hay otras armas, no hay que meterse a dialogar con el demonio. Cristo se cayó ahí. ¿Qué pasó con Eva? Cuando el demonio le viene el demonio le dice a Eva, charlemos.
El Eva tendría que haber dicho, con vos no hablo. Y se puso a charlar, es verdad que Dios le prohibió esto, no, lo que pasa es que... Así terminó la historia. Empezó con una charlita entre el demonio y Eva. No hay que dialogar, ¿entienden? Sino que hay que buscar otros remedios, otras soluciones, otros antídotos. No temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, si mantenemos clara y lúcida la cabeza, se puede decir, bueno, van a venir estas situaciones, repito, en todos los ámbitos. El demonio mete la cuchara todo lo que puede, siempre que puede. Si uno está prevenido con esto, bueno, es fácil contrarrestar estas tormentas tremendas que van más allá del humano y nos hacen daño para siempre. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un